Bendiciones para todos. En este siguiente estudio, titulado ¿Cumplió Jesús la profecía de Jacob?, voy a mostrar por la palabra que Jacob profetizó el tiempo exacto de la venida del Mesías. En todo el Antiguo Testamento vemos un gran número de profecías referentes a la persona de Cristo. Por ejemplo, Isaías 53 y Salmo 16, que habla de su muerte y resurrección, el Salmo 22, su crucifixión, e Isaías 7, de su nacimiento virginal, y muchas otras. Pero la bendición profética que el patriarca Jacob dio a sus 12 hijos, específicamente a Judá, veremos cómo se predijo el tiempo en el que el Mesías vendría a liberar a su pueblo. En Génesis capítulo 49, Jacob estaba en su lecho de muerte y antes de partir a la presencia de Dios dio una profecía y bendición a sus hijos. Leemos en el versículo 1: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Cuando llegó el momento de bendecir a Judá, Jacobo su padre profetizó lo siguiente. Voy a leer el versículo 9 al versículo 10 de Génesis 49. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora bien, ¿quién es o qué es Silo? Aproximadamente en 1850, los teólogos Kelt y Delitzsch, expertos en Antiguo Testamento, en su comentario sobre Génesis 49:10, bien afirman que no existe ninguna duda entre la sinagoga judía y los padres apostólicos de la iglesia cristiana, los primeros discípulos de los apóstoles, de que este Silo era una figura referente al Mesías. Leo en la página 168 de su comentario en Génesis. Por lo tanto, consideramos a Silo como un título del Mesías, junto con toda la sinagoga y la iglesia cristiana, en que puede haber incertidumbre en la interpretación gramática de la palabra. Hay un perfecto acuerdo respecto al hecho que el patriarca está proclamando aquí la venida del Mesías. Uno de los comentaristas rabínicos más importantes e influyentes en el judaísmo ortodoxo, Ramban, comenta lo siguiente sobre Silo. Siendo esto una referencia al Mesías, el cetro es así una alusión a David, quien fue el primer rey en tener el cetro de realeza, y Silo es su hijo, quien tendrá la obediencia de los pueblos. Y en el tratado del Talmud, la ley oral judía, en el libro de Sanedrín, capítulo 5a, verso 6, dice lo siguiente. El versículo dice: No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo. El término Silo se entiende como una referencia al Mesías. Y es muy interesante que inclusive este grupo judío del siglo I, los esenios, estos profetas de la región de Qumran, del Mar Muerto, en sus escritos del Antiguo Testamento, en el titulado 4Q Pebles, o bendiciones de los patriarcas, esto es un comentario de Génesis 49, el verso 10, dice lo siguiente sobre la figura de Silo. No se quitará el cetro de Judá hasta que venga el Mesías de justicia, de la raíz de David. Se le entregará el pacto y dominio sobre las naciones para siempre. Ahora bien, Silo, aparte de la referencia en Génesis 49:10 de la bendición de Jacob, era una ciudad santuario, un centro de adoración, donde todo Israel iba unido a adorar a Dios en el tabernáculo de Jehová. En Silo está el tabernáculo de Dios, como lo dice Josué 18:1, el lugar del arca y el santuario, en 1 Samuel 1:3, y era el centro religioso donde se reunía toda la congregación de Israel. Pero ¿qué tiene que ver la ciudad santuario, donde está el tabernáculo de Dios, Silo, con la referencia mesiánica en Génesis 49:10? Ahora veremos en esta parte del video cómo Jesús de Nazaret cumplió la línea de tiempo exacta para la llegada de Silo, el Mesías. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, nos dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Siguiendo así lo que dice el libro de Números 4, versículo 3,
que de edad de 30 años hasta 50 son los que tenían que tener para empezar a servir en el sacerdocio. Muy bien lo explica la ley oral judía, el Talmud, en el Tratado de Chullim, capítulo 24a, verso 12. 25 años es el tiempo para el aprendizaje y 30 para el servicio a Dios. Y como leímos al principio, en Génesis 49, el verso 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. Así que, cuando viniera este Silo, el Mesías, el cetro y la autoridad tenían que ser quitada en Judá para que se pudiera manifestar Silo en la tierra de Israel. ¿Cuándo fue quitada la autoridad a Judá? El historiador judío Flavio Josefo, en el siglo I, nos narra en su libro Guerra de los Judíos, libro 2, capítulo 8, lo siguiente. Y ahora la parte de Judea de Archelaus se redujo a una provincia, y Coponius, uno de la orden ecuestre entre los romanos, fue enviado como procurador, teniendo el poder de la vida y la muerte puesto en sus manos por César. Vemos como justamente al momento que nació nuestro Señor Jesucristo, el cetro fue quitado de Judá, ya que Judá pertenecía al reino de Judea, y en el año 6 Judea pasó a ser dominio romano. El poder de la vida y la muerte la tuvo el César, terminando con esto el reinado de Judea, convirtiéndose en una provincia romana. Y cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años, el Sanedrín en esa misma fecha pierde su poder, su cetro, ya que el poder de la vida y la muerte fue quitado del Sanedrín y pasado a Roma, como leemos en el Talmud Jerusalén, folio 24, y se dijo: 40 años antes de la destrucción del templo, la jurisdicción penal fue eliminada de Israel. Vemos cuando nuestro Señor Jesucristo nace, se cae el cetro de Judá en el año 6, en la era cristiana, por Roma, y cuando nuestro Señor inicia su ministerio, a los 30 años se termina el cetro del Sanedrín, perdiendo la pena capital. Y así es como conciliamos a Silo, el Mesías, con el tabernáculo de Dios, ya que nuestro Señor Jesucristo es el templo de Dios viviente. Él vino cuando el cetro de Judá fue quitado y se convirtió en el centro de adoración de todas las naciones. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esto es confirmado por el propio Talmud, la ley oral judía, ya que ellos mismos dicen, los rabinos, que 40 años antes de la destrucción del templo, el tiempo exacto que nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio en Galilea, Dios dejó de manifestarse en el templo, en las tareas de los levitas, cuando hacían los sacrificios del macho cabrío, cuando quemaban el incienso. Dios dejó de manifestarse. Y esto está en el Tratado de Yoma 39b. Voy a leer. Los sabios enseñaron, durante el mandato de Shimon Hatzadik, la suerte de Dios siempre se presentaba a la mano derecha del sumo sacerdote. Después de su muerte, ocurrió solo ocasionalmente. Pero durante 40 años anteriores a la destrucción del segundo templo, la suerte de Dios no se presentó en absoluto en la mano derecha del sumo sacerdote. Así también, la tira de lana carmesí que estaba atada a la cabeza del chivo que fue enviado a Azazel no se volvió blanca, y la lámpara más occidental del candelabro no ardió continuamente. Esto demuestra que todas las tareas sacerdotales empleadas por los levitas ya no eran del agrado de Dios, ya que toda la plenitud de Dios estuvo en la persona de Jesucristo, que representaba el Shiloh, el templo y el lugar donde los santos, la iglesia y el mundo iba a adorar al Señor. Vemos cómo se cumple la profecía de Jacob en nuestro Señor Jesucristo. Vino Silo cuando se quitó el cetro de Judá, y en su ministerio a los 30 años fue quitado el poder de Sanedrín, y el templo perdió la presencia de Dios, siendo nuestro Señor Jesucristo el templo de Dios viviente, atrayendo a todas las naciones a la adoración a Dios por medio de él. Muchas gracias a todos por ver el video. Dios los bendiga.